para sostener ese peso necesitamos colocar verdades fundamentales. La semana pasada hablamos de la soberanía de Dios. Y yo sé que la iglesia ha estado hablando de la soberanía de Dios en los grupos de conexión y ha sido una gran bendición. Esta mañana vamos a hablar de otra verdad fundamental de la gracia, que es la inhabilidad del hombre. La inhabilidad del hombre. Y quiero usar dos versículos que habló Jesucristo. Jesús fue el que dijo esto para empezar. Juan 5:40 dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Se lo está diciendo a la gente. Ustedes no quieren venir. Y el Juan 6:44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Creo que son dos verdades tremendas que están hablando de la inhabilidad del hombre, de la incapacidad que tenemos. Hoy nos corresponde entonces hablar del otro fundamento del Evangelio de la Gracia que el apóstol Pablo escribió en muchas de sus cartas. Usted va a encontrar este mensaje de la inhabilidad del hombre en muchas cartas, y la mayoría de las predicaciones del apóstol Pablo se referían a la inhabilidad, a la condición del hombre antes de conocer a Jesucristo. Y yo espero que el conocer esta verdad fundamental de que somos inhabilitados, de que estamos en una incapacidad total, debe hacernos más conscientes del privilegio que usted y yo hoy tenemos de entender y disfrutar la verdad del Evangelio. Eso no es de todo el mundo, porque todo el mundo está inhabilitado, pero la iglesia de Jesucristo fue sacada de esa ceguera, de esa muerte espiritual, y hoy puede entender verdades que al mundo son locura, pero para nosotros son vida y poder de Dios. Y ese es el privilegio. La idea de que usted hoy entienda de que estaba inhabilitado y de que hoy usted puede ver, entender las cosas espirituales, tiene que despertar en usted un gran agradecimiento, una gran gratitud. Tiene que devolverse en algo esa gratitud a través de tratar en lo posible de agradar a aquel que lo sacó de esa condición. Y esa es la verdad que la iglesia tiene que conservar y apoyarse para estar seguro en Cristo. Yo estaba inhabilitado, pero por la gracia de Dios me sacó de un estado terrible, caótico, imposibilitado de salir de allí, por su gracia, por su soberanía. Amén. Yo quiero entonces iniciar con una pregunta. ¿Para quién es más difícil la siguiente situación? ¿El que nace ciego o el que pierde la vista a los 20 años? La respuesta es lógica: el que pierde la vista a los 20 años. Amén. Bueno, a nivel espiritual es igual, pero al revés. Igual, pero al revés. Nacimos sin poder ver ni entender nada del ámbito espiritual, porque nacimos muertos. Nacimos muertos espiritualmente. Todos estábamos totalmente inhabilitados, o sea, no habilitados para o incapaces de. Eso significa inhabilitados. Todos nacimos muertos espiritualmente, incapaces de ver, oír o entender algo espiritual. Es por esta condición de inhabilidad total en la que todos nosotros nacimos, en que no nos damos cuenta de lo grave que no es ver, ni oír, ni entender lo espiritual. ¿Usted cree que el mundo está preocupado por eso hoy? ¿Usted cree que la gente que no tiene a Cristo está preocupada porque no entiende lo espiritual? Yo hago una pregunta: ¿cuántos de nosotros estuvimos preocupadísimos cuando estábamos muertos en delitos y pecados por no entender a Dios? Ninguno. Estábamos viviendo la vida loca y estábamos convencidos de que esa era la vida. Yo muchas veces dije: esto sí es vida. Borracho, esto sí es vida. Porque estaba ciego, estaba sordo, estaba bruto, porque bruto es el que no puede entender, ¿sí? Estaba inhabilitado, pero yo pensé que eso era vida,
porque en esa inhabilidad cada uno de nosotros empezó a formar la vida, empezó a particularmente acomodarse a un estilo de vida para proporcionarse, o sea, para autoproporcionarse ¿qué? Gozo, felicidad, prosperidad, fama, y usted hacía lo que quisiera, lo que pudiera hacer para obtener eso para usted mismo, y a eso lo llamábamos vida. Y algunos dicen que son supremamente inteligentes y vivos porque han hecho dinero, o porque tienen fama, o porque han llegado a cierta posición. Dice, wow, y quieren imitarlos, cuando en realidad no saben a quién quieren imitar, porque ese personaje está inhabilitado. No sé si me estoy dando a entender. Amén. Así que cada uno trató de hacer una vida para cada uno, para lograr obtener lo que para esa persona era felicidad. Mire, para muchos felicidad era tener plata, aunque todavía, pero se supone que no. La felicidad no está en tener plata, la felicidad está en entender la vida espiritual. Y no es felicidad, es realmente un gozo. Pero para muchos felicidad era tomar trago y tener viejas, o parrandear, o no. Eso siempre le pasa solamente al pastor, nada más. Yo estoy acostumbrado que ustedes son los querubines con alas, y el único que vivió la vida terrible fui yo. Pero claro, yo pensaba que eso era vida. Mientras que yo trabajara y fuera responsable en mi casa y trajera para mi casa y amaba a mi esposa, eso era lo que yo vi y eso es lo que funciona. No, estaba yo en la completa ignorancia. Solo hasta que por la soberanía de Dios, porque Él quiso y por su gracia, Él decide, no yo, Él decide alumbrarme los ojos de mi entendimiento para poder yo empezar a entender lo espiritual y decirme a mí mismo, pero yo qué estaba haciendo en mi vida, qué era yo, cómo yo podía vivir feliz haciendo eso, cómo fue que hice sufrir tanto a mis hijos o a mi esposa, cómo fue que yo pude hacer esto, porque por primera vez hay entendimiento espiritual, porque por primera vez puedo oír la voz de Dios, porque por primera vez puedo leer la palabra y la palabra me hablaba a mí, porque eso nació de Dios, no de mí. Él fue el que por su gracia y misericordia se acordó de mí, porque yo no tenía ni idea desde que de la eternidad Él me había escogido, y en el tiempo que Él determinó me dejó ver eso, porque estaba completamente inhabilitado. Y eso sí solamente no me pasó a mí, a todos ustedes, estoy seguro. Eso sí, aquí todos nos hicimos igual. Que tal vez usted hizo otras cosas diferentes a las mías, pero estaba en la misma condición que yo, y completamente inhabilitados. Amén. Y por esa razón yo pienso que la iglesia hoy debería gozarse la salvación. Yo por eso pienso que hoy la iglesia debería tener gozo y paz en cualquier circunstancia. Yo por eso pienso que la iglesia debería hoy ser agradecida con el Dios que lo sacó de esa condición. Yo por eso pienso que hoy la iglesia debería retribuir a Dios tratando de agradarlo y obedeciéndole a Padre conforme lo que Él ha dicho en su palabra. Yo pienso que la iglesia debería hacer algo diferente a lo que está haciendo hoy, por el solo hecho de haberlo sacado de un estado inhabilitado completamente a un estado de poder ver y entender y decidir. Y la iglesia no ha entendido eso. La iglesia sigue como si no hubiera pasado nada, como si usted y yo nos hubiéramos merecido el cambio de estatus de oscuridad a luz. ¿Por qué? No, yo soy Álvaro Segura. Hello, usted no se merecía nada, ni yo. Eso es pura gracia. Esa es la soberanía de Dios. Y el error que a mucha gente cae, y lo hemos dicho aquí muchas veces, que son los que creen que creen. ¿Te acuerdan? Hay gente que cree que cree. Hay gente que cree que entiende las cosas espirituales. Y por eso se sienten que no tienen ese estado de inhabilidad, porque leen la Biblia y porque conocen algo de la historia de la Biblia, o porque vienen y hacen algunas acciones
aquí en una iglesia o en cualquier lugar, en un local, una actividad religiosa, ritualista y eclesiástica, y como conocen ciertas informaciones de la Biblia, sienten que son espirituales y no necesitan a Dios, o que ya tienen a Dios. Y vengo a decirle, hay mucha gente dentro de las iglesias que creen y no han sido todavía iluminados los ojos de su entendimiento, porque todavía en su propio orgullo quieren manejar a Dios como ellos quieren y definir la forma como se relacionan con Dios como ellos dicen. Qué tremenda la iglesia de Cristo, que yo soy el que defino cuándo voy a la iglesia, cuándo oro, cuándo le obedezco a Dios, qué mandamientos me sirven y cuáles no quiero. Y si eso se está pasando en la iglesia del siglo XXI, yo quiero entender entonces que la iglesia no se le ha revelado o no ha entendido que estaba completamente inhabilitada, y que por la gracia y por la misericordia y por la soberanía fue trasladada a un reino donde tiene que cambiar completamente su actitud, su pensamiento, su forma de hablar y obedecer al Padre. Hasta que no entendamos eso, no podemos estar seguros en Cristo. Y la iglesia tiene que ser radical en eso. Ay, pastor, estamos en el siglo XXI, hay que tener mente abierta, no sea tan religioso. Hello, esto no se trata de religión. Si estamos hablando de verdades fundamentales, es donde usted podrá edificar y mantenerse firme con las oleadas culturales, con la moda que trae el mundo, con las nuevas ideas y las filosofías de hombre que tratan de socavar lo poquito espiritual que tiene la iglesia cristiana. Hay que trabajar en eso, amados. Y por eso esta verdad fundamental, la inhabilidad del hombre. Esa inhabilidad del hombre es el término que se usa para describir esa condición que estoy hablando hoy espiritual, y que fue causada por el pecado de Adán y Eva. Romanos 5:12 dice que cuando Adán pecó, el pecado entró al mundo, y el pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Así que todos estamos inhabilitados, como lo acabo de decir, por culpa de Adán y Eva. Ay, pero yo qué tengo que ver con... Pues Dios decidió que Adán y Eva eran los padres de la humanidad. Por lo tanto, todo lo que desciende de ellos, todo lo que ellos hicieron, se introdujo a todos. Los niños que están naciendo ahora mismo en cualquier hospital de esta nación o de cualquier parte del mundo, nacen inhabilitados. Ay, pero ese bebé tan lindo, ¿qué malo puede hacer? Espere que tenga 4 años. Espere que tenga 8. Espere. ¿Y de dónde salió ese? Si ese niño... A ver, ¿qué papá le enseñó a un hijo a ser egoísta? Pero espere que tenga 3 añitos y tenga un hermanito, a ver cómo pelean por un juguete. Eso viene de fábrica, eso viene con el paquete. La inhabilidad del hombre viene con nosotros. Amén. Por tanto, el hombre natural está totalmente inhabilitado para hacer la voluntad de Dios. No se puede hacer la voluntad de Dios. No se puede decidir aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, o entender cualquier tema espiritual. Es imposible que usted salga a predicar a alguien que no tiene a Cristo y que él le entienda. No va a entenderle. Ay, pastor, entonces ¿para qué predicamos? Bueno, usted tiene que ser instrumento en las manos de Dios, porque la soberanía y la gracia de Dios operan cuando Él quiere, a través suyo, y usted no sabe quién va a alumbrarse en los ojos del entendimiento cuando usted se pare y le diga: Dios te ama, tienes que cambiar esa forma de vida, tienes que dejar de ser un borracho, tienes que dejar de ser un infiel y tienes que amar a tu esposa. Ay, pastor, ¿y cómo lo va a cambiar? Usted no, pero la gracia de Dios, la soberanía de Dios llegará, le alumbrará los ojos de su entendimiento, y en un abrir y cerrar de ojos ese hombre puede ser regenerado completamente. Porque algunos dicen: si ya Dios tiene, ¿no? Todos están muertos y yo no puedo darles vida, porque aunque le hable, ¿para qué le hablo? ¿Para qué predico? Bueno, porque parte de lo que Dios decidió para operar su gracia es la iglesia, tú y yo. Así que tenemos que trabajar en eso.
¿Y por qué no van a entender? Bueno, porque Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 2, verso 14. Miren lo que dice Pablo para describir. Pero los que no son espirituales no pueden. No pueden, es que ellos quisieran de pronto. Por eso digo, hay unos que creen y entonces ay sí, no, yo conozco a Dios. A ver, ¿cuántos cuando ustedes les predican a veces a la gente? No, si yo conozco a Dios. No, si yo tengo una relación con Dios. A ver, ¿quién dijo que la relación con Dios tiene que ser como la que usted dice o como la de su iglesia? No, yo tengo mi relación con Dios. Usted no sabe, pastor. Yo me reúno con Dios todas las mañanas, oro. Y si usted a veces le cree y dice, uy hermano, de pronto el que falta orar soy yo, porque este man sí que es espiritual. No, el tipo para él es esto y ya cree que es eso. Pero aquí la Biblia está diciendo que los que no son espirituales no pueden recibir verdades. Pónganme ahí, 1 Corintios. No pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. No pueden, amados, esa gente no puede recibir la verdad de Dios. No puede. Por eso usted dése un aplauso y déle un aplauso al que vive, porque si está sentado aquí es porque Él quiso que usted entendiera. Usted entiende hoy porque Él quiso que usted entendiera, no porque usted fuera buena gente. Y puede que sea buena gente. Y dice, pero los que no son espirituales no pueden recibir estas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo, dice esta versión. Oiga, todo les suena ridículo. ¿Por qué cree que nos da pena a veces a nosotros predicarle a la gente? Porque nos hacen quedar como un oso. Qué ridículo que yo, todo el profesional, yo soy el ingeniero con 4 cartones de no sé qué, el empresario con millonario. Y qué ridículo yo hablándole a un pisco ahí, diciéndole, oiga hermano, créale a Dios, que Dios es bueno. No, qué ridiculez. No, eso se lo dejo al pastor y a los líderes. No, señor. No, porque cualquier persona que le predicó a usted nunca pensó que fuera ridículo hablarle a usted, sino que creyó que Dios podía salvarle y le salvó. Y dice aquí que todo le suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu les quiere decir. Gracias, Padre, porque los que estamos aquí somos espirituales y podemos entender lo que tú estás hablando hoy, de que estábamos inhabilitados y ahora estamos capacitados para llevar una nueva vida, porque tenemos una nueva naturaleza, estamos seguros en Cristo y podemos obedecerte, podemos agradarte, podemos estar complacidos con todo lo que tú nos has dado, sin importar que lo que yo quiera o no quiera. Porque pareciera que tenemos que negociar con Dios, que estoy complacido con Dios si Él me da lo que yo quiero. Hello. Él da lo que Él quiere, y si no, vea la prédica pasada sobre la soberanía de Dios, donde Él da lo que Él quiere, cuando quiere, como quiere, sin preguntarle a nadie. Y no si a usted le gusta o si le gusta, Él hace como Él quiere, porque es Dios. Nunca te va a complacer a ti, jamás. Ay, pastor, entonces ¿para qué oro? Otra vez. Si todos mis deseos ya no van a ser cumplidos. Bueno, alíñese con la voluntad de Dios y ore y verá que todo sí le será respondido, porque lo que Dios responde es lo que está conforme a su voluntad, no conforme a sus deseos. Y ahí quiere decir que queda alguito de ese hombre viejo que todavía toca. Entonces el hombre está muerto, es decir, sin la vida de Dios. Y está muerto en nada más y en nada menos que en delitos y pecados. Nada más y nada menos. Efesios 2:1 lo describe muy bien. Usted no está muerto ahí quietico, como los muertos. La diferencia en un muerto espiritual es que está bien activo, pero activo en la oscuridad, activo en las tinieblas, activo en el pecado, muerto en eso, se revuelca en eso, disfruta eso, anhela eso, mata por eso, hace lo que sea por eso. Esos son los muertos, no que están ahí quieticos como en un ataúd, no, están bien activos. Y dice Efesios 2:1, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados,
en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. A ver, ¿cómo andaban los muertos o cómo andábamos todos nosotros cuando estábamos muertos? No porque usted quería, oiga, ¿qué dice la Biblia? Conforme a los poderes de este mundo. Ni siquiera usted decidía cómo pecar. El poder de este mundo le decía cómo pecar. El poder de este mundo le decía cómo revolcarse en las porquerías de su propia carne, porque ni siquiera usted podía decidir cómo pecar si no estaba influenciado por este mundo. Y si no, pregunte a los abuelos cómo era el pecado en los años 1920. ¿Sabe cuál era el pecado más grande en 1920 de un niño? Robarse un chocolate del tazón de la abuela. Veamos en el siglo XXI el pecado de un niño de 13 años. Tiene sexo con los niños del colegio. ¿Y cómo hubo esa evolución? Los poderes de este mundo, que están influenciando cada vez más y más diferente a que los que están pecando pecan diferente. Antes jamás un niño de 13 años hubiera tenido sexo con otro niño. En 1920 eso era inconcebible. O sea, aún el mismo diablo decía, no, eso no podemos hacerlo. Todavía no. No. Eso es inconcebible. Eso no me cabe en la cabeza, le decía el diablo ese. Entonces estábamos muertos en delitos y pecados en los cuales andábamos conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según al que gobierna las tinieblas. Oiga, al que gobierna las tinieblas, a ese le hacíamos caso. Uy, pastor, yo no era satánico. No, pero era primo de los satánicos porque hacía todo lo que el diablo le decía. Usted no hizo una misa satánica, pero sí que le hacía caso al tipo, porque estábamos gobernados por las tinieblas según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven la desobediencia. Amados, estábamos inhabilitados. Qué condición tan horrible. Ahora pregúntele a uno de esos si se siente horrible con lo que está haciendo hoy. No, qué pachanga. Y el viernes, ¿cómo es que salimos? Llame a mi esposa y dígale que tengo una conferencia esta tarde en el trabajo. Hágame el cuarto, hermano, porque me voy a escapar. En eso se deleita hoy la gente. Nadie está preocupado por eso, ni nadie está buscando a Dios. ¿Sabe cuándo se busca a Dios? Sí, por la soberanía de Dios va manejando un carro y se va a estrellar. Ahí la única forma. ¡Ay, Dios mío! ¿Se acuerdan de Dios justico antecitos de algo que va a pasar? O cuando está la cosa bien mala. Dios mío, yo te prometo que si me sacas de esta, yo te hago caso. Le saca de esa y sigue igual, porque está inhabilitado. No sé si me estoy haciendo entender, amados. Amén. Nos corrompimos completamente. Y quiero hablar de algo de la corrupción porque estamos avanzando poco, pero me estoy entendiendo, a no entender. Amén. Estamos corrompidos, el corazón corrompido, la mente corrompida. Y la palabra corrupción, los hebreos, yo aquí lo he explicado varias veces, los hebreos la mencionaban cuando un fruto se echaba a perder y no servía para comer, se echaba a perder el fruto. Y entonces el judío, yo me imagino que decía, ya esa manzana se corrompió, porque ya no le puede echar mano y comérsela. Es porque no puede cumplir el propósito para lo cual algo fue creado. Eso se llama corromper. Y cuando nosotros fuimos corrompidos por el pecado, ya nosotros ninguno puede dar el fruto para lo cual Dios nos diseñó. Ya no podemos hacer lo que Dios dijo que podíamos hacer. Estamos corrompidos de mente y de corazón, porque nadie piensa en cumplir el propósito de Dios. De hecho, la misma iglesia a veces anda como en oscuridad para ver cómo es que se cumple el propósito de Dios, siendo ahora capaces de entender. Cuanto más cuando estábamos en la oscuridad. Amén. Por eso es que el hombre natural estaba esclavizado, porque todos sus pensamientos eran corrompidos. Y si pensaba en algo corrompido, lo llevaba a algo más corrompido y más y más. Y cuando se dio cuenta, estaba esclavo de sus pecados, esclavo de los deseos de su corazón, de los deseos de su carne, y de ahí no podía salir. Estaba inhabilitado. Pero el hombre no fue creado así. El hombre fue creado para cumplir la voluntad de Dios. El hombre fue creado para adorar a Dios. El hombre fue creado para glorificar a Dios. Por eso el gran problema cuando entró el pecado, había que resolver ese problema de la inhabilidad total del hombre. Y por eso Dios, en su gracia y en su soberanía,
decide salvarnos. Y eso lo vamos a ver la semana entrante. ¿Cómo es que Dios decide salvarnos? Y vamos a aclarar un punto que es controversial, para que usted todavía tenga mayores razones para ser grato a Dios, para tener agradecimiento con el Dios que lo sacó del estado total de inhabilidad a un estado de entendimiento y de luz, al reino del Hijo de Dios, del Hijo admirable. Yo creo que estas verdades tienen que abrirnos ese entendimiento, amén. Así que el hombre cede la tentación, y desde que cedió a la tentación, porque esto es interesante, y voy a tratar de cumplir en los últimos minutos. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo con capacidad de tomar decisiones, porque le dio voluntad propia. Y Él le dijo al hombre: usted puede comer de esto o comer de esto, pero no me coma de esto. O sea, no puede comer del árbol de la ciencia, del conocimiento, del bien y del mal, porque ciertamente morirás. Pero había otro que era el de la vida, y Dios le dio la capacidad de decidir, porque el hombre tenía eso hecho por Dios. O sea, la voluntad del hombre es diseño de Dios. Y este primer hombre, este Adán, no tenía la tendencia al mal, no estaba inhabilitado. Él podía decidir entre el bien y el mal, aunque tenía la debilidad de poder caer en el mal. No sé si me hago entender. Él podía decidir entre el bien y el mal, y podía errar. El único que nunca puede pecar es Dios. Pero el hombre, aún sin haber entrado en ese estado de inhabilidad, podía caer. No tenía la tendencia al mal todavía, pero lo convenció el enemigo con el asunto no, que es que será como Dios, y mira que no te va a pasar nada. Y entonces Adán le dijo: bueno, probemos el asunto, y se lo pasaba. Eso es otro tema que un día vamos a hablar. Y cayeron y se dio la tentación. Desde ese momento el hombre no perdió la capacidad de decidir, no la perdió, pero se la entregó al dominio del poder de las tinieblas, a Satanás, a sus propios deseos, a su pecado. Ya no puede decidir libremente. Ahora lo único que decide libremente es pecar. Es pecar. ¿Y cómo peco? ¿Qué formas diferentes de pecar? Ay, porque hay que ver lo astutos que somos para pecar. ¿Cómo me la doy la vuelta para que no se den cuenta que estoy pecando? ¿Cómo le doy la vuelta a la mujer? ¿Cómo le doy la vuelta al negocio para buscar más? ¿Cómo? Y mire, ahí pone usted a trabajar. Bueno, usted no, la gente, o usted lo usó, su mente, su creatividad, su inteligencia, su razonamiento, lo pone al servicio de ¿quién? Del poder de las tinieblas. Y a la final usted termina haciendo lo que ellas dicen, no lo que usted quiere, porque usted no quiere hacer eso. ¿Se acuerdan el trabalenguas de Pablo? ¿Cuántos recuerdan el trabalenguas de Pablo en Romanos? Creo que lo tengo aquí al final. Déjenme, se lo leo rapidito y me devuelvo. Romanos 7:15. Realmente no me entiendo a mí mismo, dice Pablo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Verso 18. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. Quiero hacer lo que está mal, pero igual hago lo malo. Verso 20. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Soy un pobre desgraciado, dice esta versión. De verdad, ese estado de inhabilidad, éramos unos pobres desgraciados. Y si usted desglosa la palabra desgraciado, es sin gracia. Desgraciado. Por eso cuando uno le dice este pobre desgraciado, sobre todo en las novelas, ¿no? Ustedes ven. No, ustedes no ven novelas. Desgraciado. La señorita Laura, ¿acuerda? Pasen el desgraciado ese. Pues claro, un tipo que tiene 4 viejas es un desgraciado porque no tiene la gracia del Señor, no ha entendido, está inhabilitado, está corrupto su corazón, está corrupta su mente, está dominado por el poder de este siglo, bajo las tinieblas, es un pobre desgraciado. Entonces Pablo dice pobre desgraciado, pero después dice ¿quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y él mismo se responde porque ya había nacido de nuevo. Gracias a Jesucristo, gracias a Dios que Él me sacó de ese estado. Aleluya. Amados, es que cuando nosotros nacimos muertos, nacimos sin la capacidad de poder decidir lo bueno.
aunque usted tenga la capacidad de decidir, porque no se le ha inhabilitado su voluntad, sí se le inhabilitó su decisión a lo bueno. Y lo único que puede decidir es decidir pecar libremente. Entonces aquí entro a hablar algo que de pronto puede causar controversia, y si tiene preguntas vaya el miércoles al grupo de conexión y allá se las van a resolver. Es un asunto de semántica, no me malentiendan. Yo enseñé muchas veces el libre albedrío. ¿Cuántos creen en el libre albedrío? Levanten la mano, sin miedo. ¿Cuántos creen en el libre albedrío? Que Dios nos dio libre albedrío. Ya están todos temerosos porque dicen, uy, pastor, quién sabe con qué va a salir. Mejor yo no levanto la mano, porque usted con quién sabe con qué sale. ¿Cuántos creen que Dios nos dio libre albedrío? Bueno, yo lo creí, y ¿sabe qué? Yo lo prediqué. Pero si tenemos libre albedrío, bueno, libre albedrío, semánticamente hablando, no cumple con lo que está hablando la Biblia. Pregunto, usted nació inhabilitado, ya no puede decidir libremente, es decir, yo quiero a Dios o yo quiero el pecado. Ya no puede. O sea que usted no es libre para decidir. Usted lo único que es libre es para decidir cómo peco y cuántas veces peco y qué me gusta del pecado. Eso sí es libre. Pero libre albedrío no hay, porque tampoco usted quiere hacerlo, porque algo en lo profundo de su ser que se llama moral y se llama el espíritu que Dios puso, y la conciencia le dice, esto no está bien, pero me gusta. O sea que no es libre ni siquiera de hacer lo malo, porque al final su conciencia le dice que no es lo correcto, ¿sí o no? Entonces no es libre. Su decisión no fue libre, su decisión fue movida por el pecado. No tiene libre albedrío, tiene voluntad para decidir cómo pecar, pero no tiene libre albedrío. El único que tiene libre albedrío es Dios, sin ninguna influencia externa o interna o ninguna regla que le diga. Él decide lo que es bueno, siempre bueno, de su propia naturaleza. Porque el libre albedrío significa alguien que puede decidir en tiempo cero, es decir, sin ningún tipo de influencia externa o interna, o que alguien le diga, o por qué esto, porque todos nosotros, ¿sabe por qué decidimos hoy? Porque usted piensa, porque a usted le gusta, porque a usted le conviene, porque es bueno, y todo eso son influencias externas. ¿Me están entendiendo, amados? Y bueno, y si no, el miércoles allá en el grupo pregunte todo lo que quiera. Libre albedrío. Pero ¿qué pasa? Cuando usted nace de nuevo, ahora usted puede ver y entender una vez más, o entender la verdad que le devuelve la capacidad de decidir entre lo malo y lo bueno. Ahora usted sí puede decidir entre lo malo y lo bueno, pero aún sigue siendo influenciado por algo externo. Lo bueno por la palabra, por el Espíritu y por Cristo. Y lo malo porque usted ya sabe qué es lo malo. Entonces tampoco usted está decidiendo seguir a Cristo, o usted tampoco está obedeciendo a Cristo porque es libre. Ahora es esclavo de Cristo. Ahora la palabra le influye. Ahora el Espíritu Santo le está diciendo por aquí no, a la izquierda, a la derecha. Ahora usted tiene un corazón que entiende, y como entiende su mente le dice a su corazón, oiga, esto no es correcto, y su corazón le dice a su voluntad, pues no lo decida, hay que hacer esto, pues sí, hay que hacerlo. Entonces de una u otra manera el Espíritu Santo está influenciando sus decisiones. ¿Ya entiende por qué tiene que tener una relación con el Espíritu Santo? Porque es el que lo va a guiar en sus decisiones. No se quede solito. Ay, ¿para qué yo oro? ¿Para qué yo me meto a buscar a Dios? Bueno, porque es que tiene que meterse con el Espíritu Santo. Porque Él le va a decir, pare a la izquierda, no haga esto, no se meta con aquel, no haga este negocio. Mire que le gritó a su mujer está bravo. Mire que su hijo está perdiéndose. Mire que la amistad de su hijo. ¿Usted qué cree que como es que los padres descubren todas las cosas? O dos, porque le traen el chisme, o dos, porque hay discernimiento espiritual. Cuando Dios les dice, ojo con tu hijo, están malos pasos. ¿Y de dónde salió ese asunto? Bueno, porque me estoy metiendo con el Espíritu Santo, que es el que me guía a tomar decisiones y el que está ahora mismo influenciando mi vida, porque yo solo soy incapaz. No sé si me hago entender con este asunto del libre albedrío o los confundí más, pero si los confundí más, tienen que ir al grupo de conexión. Amén. Así que, amados, quiero tocar un punto que es importante. Solo la verdad del Evangelio es la que trae luz o iluminación a los ojos de nuestro entendimiento.
Solo el Evangelio. Mr. Google, no. Ayer lo hablábamos la última vez. Usted puede leer 40,000 libros cristianos, tampoco. Lo que le trae luz a su entendimiento espiritual es la palabra de Dios, porque es la única que tiene el poder de producir vida cuando uno la lee. Salta para uno, le habla a uno, le confronta, es como un espejo. Así que la única verdad que ilumina los ojos de nuestro entendimiento es el Evangelio eterno. Y déjeme decirle, cuando yo tengo entendimiento espiritual, entonces ese entendimiento influye en mis emociones. Y esas emociones son las que me hacen tomar las decisiones. Aunque estamos hablando del libre albedrío, ahí tampoco, fíjese, el Espíritu Santo le deja ver, Él le deja ver nuestras emociones, las emociones le hace tomar decisiones y usted toma una decisión. Ay, es que yo soy súper bueno a decidir esto. No, usted decide porque está guiado por el Espíritu de Dios. Usted decide porque Dios le regaló vida. No se las venga a querer de muy espiritual porque hace lo bueno. Eso es lo que tiene que hacer, se supone. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo le dice a un siervo que hace las cosas muy bien y siervo inútil? Oiga, no, eso sí es un insulto, pues. Yo camello, yo hago todas las cosas bien, y Jesucristo me dice siervo inútil. ¿Por qué? Porque solamente ha hecho lo que yo le dije. Así que a la final somos siervos inútiles todos, si es que hacemos lo que Él dice, pero ni siquiera llegamos a hacerlo. Ahora sí somos inútiles. Así que nadie se crea que yo soy muy obediente y yo soy súper espiritual porque le hago caso a Dios. No, amado, siervo inútil. Y esperemos que lleguemos arriba a ver cómo nos va a medir Dios. Con su escáner, con su regla nos va a medir. No con la mía, no con lo que yo pienso que es bueno y que es malo. Es con lo que Él dice, con lo que Él dijo, nos va a medir. La vida espiritual no se mide por lo que yo creo. Mire, ningún hombre natural, inhabilitado, puede pasar el examen de Dios, por muy bueno que sea. Mire, yo conozco personas buenas, misericordiosas, honestas, buen padre, trabajador, generoso, buena papa. Póngale 40,000 virtudes a un hombre que uno diría, uy, ese hombre es mejor que un cristiano. De verdad, hay muchos allá afuera que son mejores que muchos de la iglesia. Pero el día que Dios le pase el escáner a ese hombre que es una maravilla, falla porque está inhabilitado frente a las cosas espirituales, se raja, no tiene entendimiento de la verdad. Eso es para que usted diga, wow, es que aunque yo y mis debilidades, Señor, tú siempre me vas a ver bien porque tú me diste esa gracia por tu soberanía. Entonces, si el Espíritu Santo está influenciando mi entendimiento y mi entendimiento, mis emociones, y mis emociones me hacen tomar decisiones, mire cómo está ahora el enemigo jugando en las iglesias. Quiero tocar este punto. Lo que está pasando en el siglo XXI, en la iglesia del siglo XXI, es que se están tocando y manipulando las emociones, pero no se está dando luz y entendimiento al Espíritu. No hay entendimiento al Espíritu, sino que se tocan las emociones, se manipulan las emociones, y eso nunca transforma a nadie ni hace tomar correctas decisiones. Solo la verdad, solo el fundamento, solo lo que se predica, que es cristocéntrico, es lo único que va a tocar emociones. Esas emociones traen transformación por la verdad. Pero si yo aquí trato de manipularlos a ustedes emocionalmente con 5 o 4 versículos, puede que todos me obedezcan, pero ninguno es transformado. Así que hay que estar seguros en Cristo, amados, y dejar de movernos por las emociones. Ay, que sentí que se me paraban los pelos, pastor, con la canción. ¿Y cómo es tu vida ya con tu familia, con tu esposo, con tus hijos? ¿También se te paran los pelos cuando te equivocas? ¿O simplemente te quedas así? Ah, no, eso no importa, ella me conoce así, pues ahí me tendrá que aguantar. No, no, amados, seguros en Cristo, tenemos que empezar a poner esta verdad fundamental, porque eso tiene que traer gratitud a mi corazón. Y tengo que entender el privilegio. Mire, cada vez que yo estudio esto, lo repaso, lo vuelvo a estudiar, lo vuelvo a explicar, lo vuelvo a predicar, cada vez me da más privilegio. Wow, somos unos privilegiados. Dios mío, Señor. Cuando cantamos aquí ahora que la gracia, o si podemos cantar esa canción, la gracia, es que la gracia me cogió. Pero porque yo, ¿quién era para hacer eso? Y tú me amaste primero. Wow, Señor, ¿qué podemos hacer?
Lo mínimo que puedo hacer es, ¿qué hago para agradarte a ti? ¿Qué tengo que hacer? Mire, servir, mi vida finalmente se la entregué a Cristo por eso. En el sentido de entregar mi vida físicamente, mi familia. Yo vivo para esto. Porque eso fue un proceso en que Dios me fue llevando a tal punto en que yo entendí, Señor, mi vida consiste en entregarte mi vida para ti. Me salvaste de tal situación, me salvaste mi matrimonio, salvaste mi familia, que lo único que me queda es entregar mi vida completa a ti. Eso me tocó a mí. Ese fue el llamado que Él hizo. Pero tampoco fue que voy a decidir ser pastor porque tú te portaste muy bien conmigo. No, eso lo puso Él en mi corazón. Pero a todos nosotros tenemos que poner lo mismo, amados. Deje de hacer lo que sabe que está haciendo mal por gratitud, aunque sea. Deje de hacerlo. Empieza a cambiar situaciones por la verdad que usted ya tiene en su corazón. Usted tiene la capacidad de entender la verdad de Dios. No desaproveche eso. ¿Por qué desaprovechar un tiempo de lectura de la palabra? Que es donde le trae vida. ¿Por qué? Si usted está entendiendo hoy que sus decisiones obedecen a la influencia del Espíritu de Dios y de la palabra, creo que un hombre sabio con razonamiento normal diría: entonces me tengo que meter de cabeza en la palabra. Entonces todo mi tiempo será disponible para eso. Voy a dejar de ver novelas, voy a dejar de jugar fútbol. No, eso yo creo que eso no es imposible. Jugar tenis, pero bueno, se puede ser balanceado, ¿no? Pero ¿sabe cuánto tiempo no se está dando para leer? Porque eso me va a traer influencia, verdad, iluminación, entendimiento, y eso va a transformar mi vida y me va a hacer tomar buenas decisiones para mí y para mis próximas generaciones. Creo que la mejor inversión es meterse en el tesoro de la Biblia. Creo que el mejor tiempo invertido en este tiempo que a usted le queda es escudriñar los tesoros insondables de la palabra de Dios, para que le siga dando entendimiento, porque usted era inhabilitado y ahora aproveche la capacidad que Dios le dio de estar habilitado, de tener el poder de tener la capacidad de entender y hacer las cosas diferentes. Si usted quiere una transformación en su vida, empiece a aprovechar que usted era inhabilitado y ahora está habilitado, capacitado, dotado y con la gracia de Dios en su vida. Gracias, Padre. Gracias te damos en esta mañana por ese favor inmerecido, bendito Dios. Ninguno puede venir a mí, dijo Jesús, si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero, dijo el Señor. Y déjame decirte que esta gracia que nos ha abrazado operó por la soberanía de Dios y empezó en la eternidad, cuando Dios te eligió en la eternidad. Luego, cuando te hizo ese llamado eficaz y oportuno, luego te regaló la fe y te regaló arrepentimiento para que tuvieras la posibilidad de creer. Nos regeneró a todos y nos dio una nueva vida y una nueva naturaleza, y nos justificó delante del Padre y nos borró todos los pecados habidos y por haber, presentes, pasados y futuros. Y por esa razón hoy yo estoy agradecido, Dios, porque yo estaba en una condición, en el lodo, como cantábamos ahora. Estábamos en el lodo, en lo profundo, sin capacidad de salir. Los pies resbalaban todo el tiempo. Mire, cuando cantábamos allí, llegaba la imagen. No sé cuántos les ha pasado caminar en un terreno embarrado, lleno de greda, medio inclinado. ¿Alguien puede sostenerse? Eso todo el mundo anda así, se cae, se levanta y se cae. Bueno, cuando usted ve esos videos de la nieve, que la gente va caminando y se cae, vuelve y se cae. Bueno, así estamos todos inhabilitados. No podemos permanecer de pie. Pero Dios, en su misericordia, nos sacó de esa condición y nos puso firmes en un lugar donde nuestros pies no resbalan, donde podemos caminar firmemente, donde cada paso que damos es seguro, porque nada puede pasar, porque estamos en Cristo Jesús. Por eso es que la iglesia puede vivir en paz. ¿De qué te preocupa mañana la situación? Si estabas en la peor condición a vida y por haber, y Dios te sacó de allí por misericordia, ¿será que no te puede sacar de pagar una renta? Si te sacó de la muerte,
¿Será que mañana algún hombre puede hacer algo contra ti? Si te sacó contra el enemigo que quería matarte y te libró de la muerte de Satanás, ¿será que un hombre te puede hacer algo ahora? ¿Será que no vas a... ¿Por qué te afliges? El salmista lo decía: ¿por qué te afliges, oh alma mía? Espera en Jehová, espera en Dios para ver su salvación. Amados, usted ya vio la salvación de Dios, usted vio el sacrificio de Cristo, usted tiene cumplidas todas las promesas en Él. ¿Por qué te preocupas, iglesia? Si ya salimos de un estado de inhabilidad, gózate en el Señor. Por eso la palabra, yo le decía al Señor: ¿cómo es que me gozo en tu salvación? ¿Cómo es que me gozo en tu salvación? Brincando y gracias Dios. No, esto es lo que me trae gozo a mí, el entender que soy capacitado para no caer, para seguir adelante, para recibir lo que Él ya me dio, para disfrutar una vida ahora, para hablarle a otro. Eso es lo que me trae a mí el gozo de mi salvación. Gracias, Padre, te damos en esta mañana, bendito Dios, por tu amor, por habernos sacado de ese estado de inhabilidad total, Señor. Y ahora estamos, Señor, firmes en Cristo Jesús. Por eso esta serie, Señor, seguros en Cristo. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios en Cristo? ¿Quién? Iglesia, ¿quién? Si Él te eligió y te eligió para vida, y te eligió para que tengas bendiciones, porque dijo: te bendije con toda bendición. Los pensamientos de Dios, no hay ninguno de calamidad para tu vida, todos son de bendición y de prosperidad, para que tengas un futuro y una esperanza. Amados, estábamos inhabilitados, ahí sí tendríamos que tener temor, pero no lo teníamos. Y ahora que estamos habilitados y seguros, nos da temor de las cosas más insignificantes. Señor, perdona nuestra necedad a veces y nuestra falta de entendimiento. Por eso esta palabra, que esta palabra coja firmeza como fundamento para seguir edificándonos en Cristo. Primero, la soberanía de Dios. Segundo, estábamos inhabilitados, Padre, y por eso hoy yo estoy seguro en ti. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.